En el Caribe, el reloj no está marcando horas, está marcando combustible, porque cuando un país depende de barcos que llegan con energía y esos barcos dejan de llegar, la vida cotidiana no se desacelera, se paraliza. Y hoy, la palabra que acaba de usar el Kremlin sobre Cuba no es diplomática, no es suave, no es ambigua. Es una palabra de emergencia, crítica. Rusia acaba de decir que la situación en Cuba es realmente crítica y señala directamente a Estados Unidos por estrangular los envíos de petróleo. Eso, en geopolítica, no es un comentario, es una señal. Es el tipo de frase que aparece cuando el tablero se está tensando y alguien quiere dejar constancia de quién está empujando la pieza que falta, porque la historia real no es solo Cuba, la historia es el mecanismo. ¿Cómo se corta un suministro sin disparar un tiro? ¿Cómo se presiona un gobierno sin enviar tropas? ¿Y cómo una crisis energética en una isla se convierte en una palanca internacional? Solo comparto hechos verificables y cronología clara, sin adornos. Si quieres que este formato siga, apoya este video con un like y suscripción. Ahora, vamos al punto de quiebre. El gobierno de Rusia, a través de su portavoz Dmitry Peskov, dijo este lunes que la situación en Cuba es realmente crítica. Y no se quedó ahí. Habló de estrangulamiento. Dijo que Estados Unidos sigue interrumpiendo las entregas de petróleo al país y que eso está generando dificultades enormes. Y remató con una frase que en clave diplomática significa: esto ya es tema de Estado. Estamos discutiendo posibles soluciones con nuestros amigos cubanos, al menos brindando posible asistencia. Cuando Moscú dice asistencia, no está hablando de un favor, está hablando de un movimiento. Pero para entender por qué esto explota ahora hay que mirar el contexto, porque esta presión sobre el petróleo de Cuba no aparece sola. Aparece después de una cadena de decisiones, decretos y advertencias. Y aparece con un nombre propio encima de la mesa: Donald Trump. En las últimas semanas, Estados Unidos ha empujado una estrategia que busca cortar la ruta energética hacia Cuba. No con una sanción aislada, sino con un mensaje dirigido a terceros países. Si ustedes suministran petróleo, también pueden pagar el costo. A finales de enero, Cuba declaró una emergencia internacional por amenazas planteadas por Estados Unidos. Y esa declaración no fue simbólica. Llegó después de que Trump firmara un decreto que amenazaba con imponer aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba. Ese decreto incluía una frase que en Washington es una etiqueta de máxima severidad. Trump afirmó que las acciones de Cuba constituían una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Cuando un presidente utiliza esa fórmula, está construyendo el marco para endurecer medidas. Y en paralelo, desde el Departamento de Estado también apareció otro elemento: la intención política. Marco Rubio dijo el mes pasado que a su gobierno le encantaría ver un cambio de régimen en Cuba, aunque no necesariamente actuaría en consecuencia. Esa frase tiene doble filo, porque por un lado suena como deseo, pero por el otro funciona como advertencia. Y mientras tanto, en La Habana el mensaje fue distinto. Cuba dijo que está lista para un diálogo significativo con Estados Unidos. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, pero no está dispuesta a discutir un cambio de gobierno. Esa es la línea roja. Y cuando hay línea roja, lo que viene después suele ser presión indirecta. Ahora, volvamos al combustible. ¿Por qué el petróleo es el punto exacto donde duele? Porque el petróleo no es solo gasolina, es transporte, es hospitales, es logística, es generación eléctrica, es la diferencia entre un país funcionando o apagándose por secciones. Y por eso cuando Rusia dice que la situación es crítica, no está exagerando por narrativa. Está describiendo el tipo de crisis que se empieza a notar en lo más básico: luces, movilidad, servicios. Y aquí entra una capa que lo vuelve todavía más delicado: Venezuela. Según el reporte, los esfuerzos para cortar las entregas de petróleo a Cuba siguieron a una operación que terminó con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios del mes pasado. Esto conecta dos frentes: el frente Cuba y el frente Venezuela. Y cuando esos dos puntos se conectan, el Caribe deja de ser región y se convierte en tablero. Entonces la pregunta natural es: ¿qué busca Washington con esta palanca?
Hay dos lecturas que están flotando al mismo tiempo. Una, asfixiar la logística energética de Cuba para obligar al sistema a negociar desde la debilidad. 2. Enviar un mensaje a aliados y proveedores. El que sostenga la llave del petróleo puede pagar con comercio. Y ahí entran los aranceles. Porque cuando tú amenazas con aranceles a terceros países por venderle petróleo a Cuba, estás creando un efecto dominó. No solo asustas a Cuba, asustas a los que abastecen a Cuba. Y cuando los proveedores dudan, el suministro se vuelve irregular. Y cuando el suministro se vuelve irregular, la crisis deja de ser política, se vuelve física. Ahora, el movimiento ruso. ¿Qué significa que Rusia diga, estamos discutiendo soluciones y posible asistencia? Significa que Moscú está midiendo el espacio para intervenir sin escalar a un choque directo. Porque Rusia tiene un problema. Cuba es aliada histórica, sí, pero el Caribe también es un espacio donde Estados Unidos no suele tolerar sorpresas. Así que la asistencia rusa puede moverse en 3 carriles, sin que lo digan explícito. Carril 1, diplomacia y acuerdos para facilitar envíos o rutas alternativas. Carril 2, asistencia logística o energética limitada para sostener lo mínimo. Carril 3, coordinación con otros actores que puedan suministrar sin exponerse tanto. Pero aquí está el punto clave. Incluso si Rusia quiere ayudar, no todo se resuelve con voluntad. Se resuelve con barcos, seguros, rutas y riesgos. Porque cuando entra presión estadounidense, muchas compañías se retiran por miedo. Y ese miedo es parte del diseño. Por eso Peskov usa la palabra estrangulamiento. No se trata solo de menos petróleo, se trata de cerrar el margen de maniobra. Y mientras todo eso pasa arriba, en la diplomacia, abajo ocurre lo más peligroso, la incertidumbre. Porque cuando una familia no sabe si mañana habrá transporte, o electricidad estable, o abastecimiento, la ansiedad social se vuelve combustible político. Y eso es lo que convierte una crisis energética en crisis de estabilidad. Ahora bien, ¿qué sabemos con certeza y qué no? Sabemos que Rusia dijo públicamente que la situación es crítica y atribuyó las dificultades al bloqueo de entregas de petróleo. Sabemos que están en contacto con Cuba por canales diplomáticos y que hablan de posibles soluciones y posible asistencia. Sabemos que Trump firmó un decreto amenazando con aranceles adicionales a países que suministren petróleo a Cuba, y que calificó a Cuba como amenaza inusual y extraordinaria. Estamos bien jodidos, sin techo, no hay nada que comer, sin corriente. Sabemos que Rubio expresó que le gustaría un cambio de régimen en Cuba, aunque sin afirmar una acción directa. Sabemos que Cuba, por su parte, habló de diálogo significativo, pero sin discutir cambio de gobierno. Lo que todavía no sabemos es el alcance real del corte de entregas en términos operativos. ¿Cuánto? ¿Por qué rutas? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué proveedores están retrocediendo por riesgo? Tampoco sabemos cuál será el nivel de asistencia rusa. Si será material, sostenida y visible, o discreta y limitada. Y eso es lo que hace que el momento sea tan delicado. Porque cuando las piezas grandes se mueven en silencio, las consecuencias aparecen de golpe. Entonces, ¿qué viene ahora? En el corto plazo, todo se reduce a una sola variable: flujo. Si el flujo de petróleo se mantiene estrangulado, Cuba tendrá que priorizar servicios y reducir consumo. Si el flujo se recompone por alguna vía, el tablero se enfría, pero no se resuelve, porque el problema no es solo el petróleo de esta semana. El problema es la señal de largo plazo, que el suministro puede convertirse en arma. Y cuando el suministro se vuelve arma, cada país que dependa de rutas similares entiende el mensaje. Esto también puede tensar a gobiernos de la región que tienen comunidades migrantes grandes, economías conectadas y sensibilidad política alta, porque en Latinoamérica cada cambio brusco en el Caribe se siente como eco, y si hay presión sostenida, empezarán a aparecer 2 fenómenos. 1. Más discurso político, más acusaciones cruzadas, más narrativa de resistencia versus presión. 2. Más movimientos por debajo de la mesa, y ahí es donde este tema puede escalar sin que parezca escalar. Porque no es una guerra, es una cuerda apretándose. Y cuando una cuerda se aprieta demasiado, o se suelta por negociación, o se rompe con consecuencias. Al final la frase de Rusia lo resume todo: crítica.
Porque cuando el Kremlin usa esa palabra sobre un aliado histórico, está diciendo que la situación dejó de ser manejable con declaraciones, y que el siguiente paso ya no es retórica, es acción. Si quieres que te traiga la siguiente actualización con evidencias, fechas y qué se movió realmente después de esta advertencia rusa, suscríbete. Y dime en comentarios, ¿crees que esto termina en negociación? ¿O apenas está empezando el pulso grande?